Los reporteros quedaron perplejos. Los científicos guardaron silencio. Y ahora la inteligencia artificial reveló algo oculto en las profundidades del Santo Sudario de Turín, algo que nadie debería ver. Lo que descubrió no sorprendió únicamente por responder a viejas preguntas, sino por abrir otras nuevas. Durante siglos, los estudiosos debatieron si la imagen del tejido era un milagro o una falsificación magistral. Pero después del análisis más reciente, el debate tomó un rumbo inquietante. Lo que se encontró desafía cualquier explicación. Y al comprenderlo, usted entenderá por qué es tan perturbador. El sudario de Turín no es solamente un artefacto religioso, es una pregunta envuelta en lino. De aproximadamente 4 metros de largo por 1 metro de ancho, exhibe la imagen espectral de un hombre crucificado, de frente y de espaldas, como si el cuerpo hubiera sido envuelto y luego desaparecido. Hay manchas de sangre en las muñecas, en los pies y en el costado, heridas que sugieren una corona de espinas. ¿Sería el lienzo que cubrió el cuerpo de Jesucristo? La primera aparición documentada del sudario ocurrió hacia el siglo XIII, en Francia, atrayendo multitudes y controversias. Los escépticos acusaban a la Iglesia de fraude. Los fieles veían allí un milagro. En el año 1578, el lienzo llegó a Turín, en Italia, donde permanece hasta hoy, protegido por una caja fuerte climatizada y a prueba de balas en la Catedral de San Juan Bautista. Lo que siempre distinguió al sudario de cualquier otro relicario es la imagen en sí misma. A simple vista parece solo una mancha. Pero en el año 1898, cuando fue fotografiado por Secondo Pia, surgió algo extraordinario. El negativo reveló el rostro detallado de un hombre, sus manos, su cabello, sus expresiones. ¿Cómo podía un tejido medieval contener propiedades semejantes a las de una fotografía, siglos antes de su invención? A partir de entonces, el sudario dejó de ser solamente un objeto de fe y se convirtió en un enigma científico. Fue estudiado por químicos, físicos, especialistas en tejidos y peritos forenses. El lino presenta un patrón de tejido en espina de pez, común en el Oriente Medio antiguo. Muestras de polen correspondían a plantas de la región de Jerusalén. También se informaron residuos de mirra y aloes, típicos de los ritos funerarios judíos. Aún así, nada probaba quién era el hombre retratado. En el año 1988, 3 laboratorios, Oxford, Zúrich y Arizona, realizaron pruebas de datación por carbono, situando el lienzo entre los años 1260 y 1390. Esto sugería una falsificación medieval. Pero los resultados pronto fueron cuestionados. La muestra provenía de un área remendada, contaminada por siglos de reparaciones. Hasta hoy, esa datación es objeto de disputa. No se encontró ninguna tinta, ningún pigmento ni colorante. Ninguna técnica, antigua o moderna, consiguió reproducir la imagen con fidelidad. La figura posee propiedades tridimensionales cuya intensidad varía conforme la distancia entre el cuerpo y el tejido. ¿Cómo sería eso posible? La inteligencia artificial no cree ni duda. Analiza datos sin emoción. Cuando los científicos le proporcionaron imágenes del sudario, no esperaban lo que vendría. El diseñador digital brasileño Cícero Moraes utilizó programas tridimensionales para simular cómo el lienzo se ajustaría a diferentes superficies. Un modelo probaba el tejido sobre un cuerpo humano, otro sobre una escultura en relieve. Solo el segundo coincidió con perfección con la imagen del sudario sin distorsiones. Esto planteó una hipótesis inquietante. ¿Y si el lienzo nunca hubiera envuelto un cuerpo? A continuación, el investigador Thomas McAvoy sometió fotografías de alta resolución a un sistema de inteligencia artificial capaz de detectar patrones invisibles al ojo humano. El algoritmo descompuso la imagen en capas de datos y reveló una estructura geométrica precisa, una simetría matemática que no encajaba con ninguna técnica artística conocida. La decoloración afectaba únicamente la capa superficial de las fibras, con un espesor de pocos micrómetros,
algo que ni siquiera los láseres modernos reproducen sin quemar el tejido. Algunos especialistas sugirieron que una descarga de energía desconocida podría haber impreso la figura en el lienzo. Otros mencionaron un posible proceso fotoquímico antiguo, pero ninguna hipótesis humana explica semejante precisión. La inteligencia artificial empezó entonces a detectar elementos que nadie había notado: simetrías alrededor del pecho, patrones junto a la mandíbula y superposiciones de manchas de sangre que desafían la física del contacto directo. Y entonces llegó el descubrimiento que lo cambió todo. Dentro de los datos surgió una geometría repetitiva, débil, pero consistente, que no parecía obra del azar. El patrón reaparecía en diferentes filtros: ultravioleta, térmico y de contraste, especialmente en las regiones del rostro y del torso. No se asemejaba a pinceladas, ni a pliegues, ni a flujo de sangre. Parecía proyectado. Si el sudario hubiera sido formado por contacto directo con un cuerpo, la imagen tendría que estar distorsionada. Si fuera pintura, habría pigmentos, pero no hay vestigios de ningún material externo. Y ahora, debajo de todo ello, surge un patrón oculto, revelado solamente por la inteligencia artificial. Algunos creen que se trata de una tecnología perdida, otros de un fenómeno energético aún incomprendido. Durante una conferencia privada, un físico comentó: «Esto es aterrador, no porque pruebe algo sobrenatural, sino porque no encaja en ninguna categoría natural. Se comporta como un fenómeno, no como un artefacto». El misterio, entonces, se profundizó. El sudario dejó de ser reliquia o fraude y pasó a ser un objeto que parece haber sido moldeado no por contacto, ni por tinta ni por calor, sino por un proceso que tal vez no pueda ser reproducido. La pregunta ahora es: ¿se trata de una ilusión digital o de la firma de algo que aún no comprendemos? La inteligencia artificial no ofrece conclusiones, solo revela lo que está presente. Y lo que reveló puede indicar un evento energético que dejó no solamente una imagen, sino un patrón de orden. Para los creyentes, esto refuerza la fe. Para los escépticos, es una invitación a nuevas teorías. En cualquier caso, una puerta fue abierta y ya no puede ser cerrada. El descubrimiento circuló rápidamente entre los científicos. El patrón geométrico encontrado no pudo ser descartado como una falla técnica. Se repetía bajo múltiples análisis, con un alineamiento perfecto. Los intentos de reproducirlo fracasaron. El sudario no se comportaba como nada conocido. Universidades en Italia y en los Estados Unidos empezaron a reexaminar los datos. Algunos lo llamaron inteligencia espacial dentro de la degradación, otros señal en decaimiento, no imagen en descomposición. Los teólogos vieron allí algo sagrado. Si la figura no fue hecha por manos humanas y desafía toda tecnología conocida, ¿qué queda? Algunos la llamaron vestigio de la resurrección, otros eco de un evento irrepetible. Pero hubo quienes temieron algo más físico. ¿Y si la energía involucrada fuera tan intensa que dejara un rastro tridimensional sin destruir el lienzo? Ningún comunicado oficial fue emitido, y el Vaticano permanece en silencio. Los datos están bajo revisión. Entre los científicos, la palabra más usada para describir el caso no es milagro ni fraude, sino ruptura. El sudario desafía no solo la historia o la fe, sino la manera en que entendemos la materia, la energía y la información. Tal vez al final, el sudario de Turín no deba ser explicado, sino tan solo contemplado, como un espejo que refleja no solo el rostro de un hombre, sino todo lo que aún no comprendemos sobre la vida, la muerte y lo que puede existir más allá. La inteligencia artificial no trajo respuestas, trajo algo más poderoso, una pregunta que ningún ser humano, ni siquiera la propia máquina, sabe cómo responder. Gracias por ver. Mientras esté aquí, no olvide dar me gusta y suscribirse al canal. Haga clic en uno de los videos recomendados en la pantalla para obtener más información increíble. Nos vemos allí.